Cables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Buenos días, estimados amigos. Hoy estamos en esta oportunidad para hablar de un tema sumamente importante y es de economía nacional. Y lo tenemos además con un invitado de lujo que es abogado, comunicador, tiene posgrados en el IESA de finanzas y bueno, personalmente un gran amigo. Así que bienvenido, el profesor Andrés Guevara. Pero antes, agradeciendo siempre a las personas que hacen esto posible, desde la Dirección General, Jaime Nestares, en los controles, en la producción. A todos, feliz día. Estimado profesor Andrés Guevara, buenos días. ¿Qué tal, Anderson? ¿Cómo estás? Muy contento de poder conversar contigo el día de hoy y también con tus oyentes que pues compartirán con nosotros un tiempo. Claro que sí, profesor. Entrando ya en materia, usted sabe que, bueno, la sociedad venezolana no es carente de muchos mitos y de vivir en algunas falacias. Una de ellas ha sido la de la recuperación económica, pero curiosamente parece que estamos en un estancamiento. No se le deja a la inversión privada avanzar, más bien los que avanzan son aquellos que tienen algún nexo con el poder. O sea, ¿cuál es su visión actualmente? O sea, ¿cómo en términos muy generales nos encontramos hoy económicamente? Primero, gracias por la pregunta. Pienso que como todo en la vida, se corre siempre el riesgo de simplificarlo. Si yo tuviera que dar un diagnóstico hoy de lo que está pasando en la economía venezolana, te diría que básicamente tienes frente a ti pues las consecuencias de un sistema que desde el punto de vista estructural no da más, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, Al final del día, más allá de los paliativos que tú intentes poner, no puedes olvidar que la economía esencialmente también está atada a la política, ¿no? Y requiere pues de instituciones y de vigor y también pues de ideas de libertad para poder funcionar de la manera adecuada. ¿Qué es lo que está pasando en el primer trimestre del año 2023? En el primer trimestre del año lo que estamos viendo de primera mano es que de alguna manera pues todo lo que son los males de la planificación centralizada, del estatismo, de la carga fiscal, de la falta de Estado de Derecho, pues nuevamente están haciendo de las suyas. Bueno, nuevamente no, nunca se fueron, pero sí hubo algunos momentos en los cuales, al menos a nivel práctico, había algunas manifestaciones de intentar, si se quiere, poner algunos pañitos de agua caliente para que dentro de una visión efectista, pues se pensara que se estaban eliminando estos males, pero la realidad es que se han vuelto a acrecentar, ¿no? Entonces, una vez que tú te enfrentas a este panorama, pues lamentablemente, lo comentabas tú en tu introducción, no tienes capacidad de que el individuo, el sector privado, que en realidad es el motor de la economía, pues pueda vivir y desempeñarse de la manera adecuada. No sé si querías comentar algo, Anderson. No, perfectamente. De hecho, de los textos que tengo aquí conmigo es La virtud del egoísmo de Ayn Rand, que habla sobre parte de los sistemas sociales y hay un ensayo específicamente sobre el capitalismo. Y capitalismo pues funciona directamente con la propiedad privada. El socialismo, o sea, en contraposición, pues no cree en la propiedad privada, confisca sin tener ningún tipo de justificación y todo en el enfoque del poder. Actualmente usted ve que hay más garantías a la propiedad privada o nos encontramos en el mismo espacio. Porque si bien yo le diría, profesor, que nosotros vivimos el retroceso total o la ausencia de capitalismo en el 2019 cuando nos quedamos por días sin luz, semanas, en algunas Ujú. partes del interior. Pero actualmente la propiedad está siendo vista por este sistema colectivista en que vivimos de la misma manera.
La pregunta es muy buena porque pienso que lo que está sucediendo es que ha habido mutaciones en la forma en la cual se conculca la propiedad. ¿Ok? Eh, digamos, por poner un ejemplo, si te pones a ver la cantidad de expropiaciones que ha habido en los últimos 3 años, pues ha sido menor a la de los últimos 20, o sea, en ese total, pero si lo ves en la práctica, también es que no hay mucho más que expropiar porque básicamente acabaste con todo el aparato productor. Pero ¿qué ha pasado? Que al final del día has migrado, por ejemplo, a una política fiscal excesivamente vamos a decir, bueno, ni siquiera es excesiva ni arbitraria, o sea, es algo que es ajeno a todo el Estado de Derecho. Y cuando tú tienes una política de ese tipo, al final del día también estás afectando el derecho de propiedad. Entonces, hay mutaciones, sí, pero al final del día también tienes un tema institucional que hace que lo poco que funcione en el país funcione a pesar de ese estado de inestabilidad. Y me explico. En el ambiente de negocios venezolano, hoy es bastante común que tú tengas que funcionar con estructuras que no están constituidas en Venezuela, sino que de alguna manera pues tengan su lugar de constitución en jurisdicciones más sólidas. El caso más evidente tal vez sea Estados Unidos, ¿no? Y lo haces porque precisamente ante la falta de seguridad jurídica que existe en el país, ante lo difícil que es poder tramitar, si se quiere, todo lo que es el funcionamiento bajo el orden legal, de lo que es el funcionamiento debido de una compañía, dadas las condiciones de informalidad imperantes, tú te ves en la práctica obligado a funcionar con una LLC, con una Corp, con una cantidad de estructuras que no están propiamente domiciliadas acá. En la práctica, ¿eso qué genera? Bueno, que los flujos de efectivo que tú recibes, los pagos a proveedores, se canalicen todos fuera del país. Y lo haces no porque tú no quieras apostarle al país y porque tú no quieras a Venezuela, lo haces porque simplemente aquí las condiciones no son lo suficientemente robustas para salvaguardar de alguna manera pues tu derecho de propiedad. En el fondo, la propiedad se manifiesta de distintas maneras, ¿no? No necesariamente se manifiesta solo en activos fijos, en una fábrica, en inventario, se manifiesta también en el dinero que tienes tú, en la manera en la cual tú puedes tener previsión de ganancias y pérdidas entre una moneda. Entonces, cuando tú tienes una política monetaria que no es estable, cuando tú tienes un círculo, si se quiere, de desarrollo estructural que no está bien constituido a nivel de instituciones, pues tú también estás atacando la propiedad. La inflación es una forma de ataque a la propiedad. Cuando los empleados públicos, de alguna manera, bueno, los empleados públicos y creo que en general las personas que devengan ingresos en una moneda como el bolívar, ven, el año pasado lo vimos en el último trimestre, disminuyen en un 40% sus ingresos, indirectamente no solo estás afectando la categoría capacidad de consumo, indirectamente también estás afectando el derecho de propiedad de la persona sobre su propio ingreso, que al final es lo que le permite a él desarrollar su vida, porque tú eres propietario de tu dinero, pero si tu dinero vale menos, pues lógicamente estás pues dándole un perjuicio a la población dentro de ese ámbito, ¿no? Entonces, te diría que sí ha venido mutando, porque evidentemente hoy desde el punto de vista histórico no estás en la misma oleada, entre comillas, de expropiaciones, pero sin lugar a dudas sigues teniendo condiciones estructurales que afectan la propiedad y afectan la seguridad jurídica y lo evidencias con esa constante necesidad de funcionar en dos aguas y bajo la informalidad, porque la informalidad también es de alguna manera una manifestación de que no puedes operar bajo la institucionalidad existente dentro del Estado porque no puedes. Entonces, al no poder, subsistes, eres como una hiedra, ¿no? Que vas a intentar buscar un resquicio a través del cual, como agente económico, pues puedas vivir. Entonces, eso también es otro tema que tiene que hablarse y desarrollarse. Excelente, profesor. ¿Podría quizás ser más específico con nuestra audiencia sobre qué es la inflación? Porque yo creo que desde las fuentes oficiales se ha tratado de vender que la inflación es creada por los empresarios cuando aumentan los precios indiscriminadamente. Y no solamente desde el gobierno, sino lo he escuchado, bueno, lamentablemente también en periodistas, en intelectuales que no tienen conocimiento de economía
Y es muy importante definirle primero qué es la inflación y segundo, de dónde viene. Adelante, profesor. Sí, sí, claro, Anderson, con gusto. Fíjate, lo que la gente conoce como inflación es la consecuencia de la inflación, pero no es lo que es realmente la inflación, al menos no en el sentido estricto de teoría económica. Básicamente, el incremento de la oferta de dinero, ¿verdad? Pues en el sistema, de alguna manera, es el causante de la inflación, ¿ok? Y ese incremento de la oferta monetaria, muchas veces de forma desproporcionada y sin ningún tipo de respaldo, es lo que origina que de alguna manera ese dinero que existe, pues lamentablemente busque pues canales dentro de la economía para poder colocarse. ¿Ok? Entonces, pero el verdadero problema no es el incremento de precios. El incremento de precios se origina al final del día por el tema monetario. O sea, hay un incremento de la oferta monetaria. Entonces, que no está respaldada con otros elementos de la economía para que haya una paridad dentro de ese incremento, ¿no? Entonces, al final del día, el primer responsable de la inflación es el Estado, ¿no? Y mucho más en el caso venezolano, porque si bien es cierto que también la teoría económica nos dice que el dinero, de alguna manera, sobre todo el dinero que manejan, bueno, buena parte de las personas, ¿no? Que es ese efecto secundario de creación del dinero a través de la llamada intermediación financiera, ¿no? Que los bancos crean dinero en la medida que pues prestan dinero, valga la redundancia. En el caso venezolano, paradójicamente, nosotros tenemos un encaje legal muy elevado que inhibe o de alguna manera limita de forma importante esa creación de efectos secundarios de dinero por parte de los bancos. Entonces, más aún, se puede reforzar la premisa de que el Estado al final del día es el principal responsable de crear bolívares, no son los empresarios. Y es más, en un contexto también como el venezolano, en el cual distintos medios pues reflejan la caída del consumo en los últimos meses, sería muy paradójico que los empresarios estuvieran buscando incrementar aún más los precios para de alguna manera desincentivar el consumo. Si tú imagino que estás buscando desesperadamente como empresario, como comerciante, es que se incrementen las ventas. Entonces, la lógica dice que si tú pones algo más caro va a ser más difícil que lo compren, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el racional de yo querer incrementar desesperadamente los precios para perder aún más clientes y de alguna manera pues perder mayor capacidad de consumo? Entonces, ese latiguillo del empresario especulador y del empresario que de alguna manera se vuelve abusivo con los precios, cada día cobra menos vigor. El tema aquí es que en la práctica tú tienes un Estado bueno, más concretamente un Banco Central que no ha sido responsable en el manejo de las finanzas del país y que de alguna manera, pues eso conlleva a lo que hemos vivido. De hecho, en el último año, que ciertamente las tasas de inflación venían disminuyendo sin que hubiésemos salido de un contexto de alta inflación, que ese es otro tema, ¿no? Mucho se discute si hemos salido o no finalmente del ciclo hiperinflacionario, y yo lo que diría es que va a depender mucho de qué teoría tomes, ¿no? La teoría tradicional de los 12 meses sostenidos con la inflación mensualizada por encima del 50% es una teoría que últimamente ha sido puesta en cuestionamiento, ¿no? Eh, por teorías más recientes que señalan que tú pudieras estar también en hiperinflación cuando tu inflación anualizada, es decir, bueno, hay una fórmula para calcularla, está por encima del 100%. Entonces, lo cierto del caso es que si tomas la teoría tradicional o tomas la teoría más en boga, bueno, no decir más en boga, pues, pero de inflación elevada por encima del 100, Venezuela sigue estando entre los principales países con inflación. Y lo que nosotros vivimos en el último trimestre o semestre del año pasado estuvo directamente relacionado a la responsabilidad que tenía el Estado venezolano de pagar una serie de pasivos laborales que se le adeudaba a una cantidad de funcionarios que desequilibró por completo la estructura comercial, la estructura monetaria que tenía el país. Con lo cual tú también te das cuenta de lo endeble que estamos, ¿no? Desde el punto de vista estructural, porque no puede ser que el pago de una bonificación o el
pago de una cantidad de pasivos que se da por el Estado, que hay que recalcarlo en el caso venezolano, pues lleven a donde estás tú hoy, ¿no? Entonces, Totalmente. esto, y además es preocupante porque, porque de alguna manera te demuestra dónde estás. O sea, te demuestra que tienes un estado paquidérmico, te demuestra además que tienes una cantidad de empleados a los cuales no puedes tú pagar, tampoco tienes capacidad en el sector privado de absorberlos. Entonces estás en un dilema que pareciera que es como un loop, ¿no? Porque bueno, desincorporo trabajadores, los incorporo al sector privado, pero el sector privado tampoco puede crecer porque no hay consumo ni hay a lo interno pues condiciones para que las empresas sigan expandiéndose. De hecho, si tú me pides hoy un poco mi visión de cómo está el mundo empresarial venezolano, yo lo veo con cierta preocupación porque el año 2022 fue un año que tuvo expectativas expansivas, entre comillas, ¿no? Por supuesto, esto dentro del contexto de los últimos 7 años de decrecimiento continuado del PIB, etcétera, etcétera. Pero el año pasado tuvo la peculiaridad de que algunas empresas del sector privado veían con cierto criterio expansivo la economía. Y eso trajo consigo que, bueno, algunas empresas del sector pues aumentaran sus nóminas, empezarán a tener algunos proyectos tímidos, sí señor, pero proyectos al fin de cierta expansión. Y te enfrentas a la realidad de que lamentablemente otra vez entras en un proceso de ralentización de la economía. ¿Qué ha pasado? Te estás viendo obligado nuevamente a reducir nóminas, te estás viendo obligado nuevamente bueno, a frenar proyectos, tu apetito de deuda ahora es menor y te preocupas más por buscar eficiencia que expansión. Eficiencia se traduce en reducir costos y gastos y en tener un presupuesto mucho más apretado, para darle un término coloquial. ¿Ok? Entonces, esa caja, los ciclos de caja y los ciclos de cobranza también empiezan a cambiar porque tus propios proveedores y tus clientes pues se tardan más en pagar porque de alguna manera la economía no está en las condiciones que debiera. Y eso incide directamente también en el ánimo y las emociones de la gente, porque la economía de alguna manera te transmite a ti señales y sentido de perspectiva de lo que es la vida, ¿no? Cuando tú ves que la economía marcha bien, tú te pones a soñar. El empresario de por sí es un soñador, es una persona que le agrega valor a la sociedad porque entiende que lo que él hace, el bien y el servicio que él da, pues de alguna manera construye sociedad, ¿no? Y cuando eso deja de darse, pues también tú emocionalmente no te sientes bien porque sientes que estás en un proceso de decadencia, de que las cosas no andan como tú piensas, empiezas a ver hacia los lados y te das cuenta de que no hay evolución, de que no hay un sentido de crecimiento, y eso desde el punto de vista, pues incluso personal, empieza al ciudadano a hacerle mella en su espíritu, y por qué no decirlo, pues trae conflictos también. Entonces, es un tema muy complejo. Totalmente, profesor. También creo que hemos visto en este ambiente prácticamente electoral que se ha reavivado ese sentido y ese, digamos, esa visión estatista, sobre todo cuando se habla de la privatización o desestatización de una industria como la petrolera. Eh, y salen todos aquellos que son o que deberían tener ideas diferentes a repetir la misma fórmula. Eso me recuerda el dicho que dice que locura es hacer siempre lo mismo creyendo que vas a tener nuevos o resultados diferentes. Entonces, ¿qué tan importante sería abandonar esa visión estatista para generar confianza y que hayan inversiones de calidad que ayuden además a la sociedad y a las propias empresas que vienen aquí a invertir? ¿Qué tan importante es abandonar esa visión? Oye, yo creo que es crucial. De hecho, cuando sí, yo he visto comentarios porque no comparto para nada sobre el tema de que pareciera que la única manera que tiene Venezuela de funcionar como país es gracias a su petróleo en manos del Estado, porque si eso no se hace, le estás robando al pueblo, le estás robando bueno, sí, a lo que es la nación y estás básicamente una especie de conjura imperial en contra de lo que es el bienestar del país, ¿no?
Yo creo que eso es absurdo porque primero son argumentos muy emocionales y no son argumentos que llevan cable a tierra, ¿no? Primero y principal, hay que distinguir entre lo que es la privatización de una compañía y lo que es la propiedad sobre un activo, ¿ok? Entonces, hoy día, venga quien venga, la realidad es que PDVSA en este caso es una empresa que requiere ser, primero que nada, auditada para saber si realmente tiene algún valor de salvamento, ¿no? Racionalmente hablando, porque tú no puedes tener una especie de caja negra en la cual, o sea, una especie de bolso de Mary Poppins, que tú no sabes lo que va a salir de allí, porque eso sería financieramente irresponsable, éticamente irresponsable, y creo que desde todo punto de vista de compliance corporativo, básicamente hoy estamos en una especie de, sí, de limbo. Entonces, el primer punto que hay que dar sobre cualquier discusión es saber qué es lo que se tiene, ¿no? Entonces, paso y acto seguido, tú decides si tú decides vender eso o lo decides liquidar, si tú decides, bueno, tomar algún tipo de decisión corporativa pertinente. Hoy no se sabe lo que se tienen algunas conjeturas, pero las conjeturas no son certezas, ¿no? Y al momento de aplicar una política uno tiene que tener certezas porque, bueno, precisamente no es poca cosa lo que se está hablando. Pero la pregunta de fondo sobre la propiedad de los activos es la que para mí es realmente importante, ¿no? Y la pregunta que uno debe responder es si el Estado debe ser o no propietario del subsuelo, ¿ok? Y de los recursos minerales que están allí. Entonces, yo en lo particular pienso que debe ser la inversión privada la que tenga la capacidad de administrar esto, sobre todo en el caso concreto de la Venezuela actual, en la cual no hay recursos del Estado para atender la complejidad de la industria petrolera. En este momento no lo hay. Tiene un Estado quebrado, tiene un Estado, bueno, quebrado no, porque los Estados no quiebran teóricamente desde el punto de vista de derecho, pero bueno, tiene un Estado con una deuda externa gigantesca, un Estado con profunda insolvencia, entonces tiene un Estado que es incapaz de asumir cualquier tipo de gestión. Por otra parte, hemos visto los peligros de que el Estado se haga cargo de industrias que básicamente representen casi que la totalidad de los ingresos del país. Porque cuando tú mezclas el Estado con una alta carga de politización, vuelves los recursos que tiene el Estado un arma de ideologización. Y con ello, por consiguiente, pues puedes derivar en un sistema de alta ausencia de libertades y de imposición de ideologías que son contrarias al libre desempeño del hombre, ¿no? Entonces es mucho más difícil que un privado pueda hacer eso, o un conjunto de empresas privadas puedan hacer eso, porque definitivamente no, bueno, las empresas no están allí para estar imponiendo ideologías ni llevar agendas de poder en el sentido propio de lo que es la administración de un gobierno, ¿no? Y por otra parte, creo que si la preocupación máxima que tienen las personas es cómo vas a pagar derechos, entre comillas, de las personas, llámese gasto salud, educación, vialidad, en fin, lo que de alguna manera se ha vuelto pues temas clave de cualquier administración pública. La realidad es que yo creo que eso pudiera solucionarse a través del tema fiscal, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que ser el dueño del recurso, sino que tú pudieras perfectamente, con cierta carga tributaria, administrar ingresos para poder de alguna manera desarrollar políticas públicas. Conceptualmente, el Estado no tiene que ser el dueño del recurso, pudiera ser el privado. Y voy más allá, puedes llevar participación a bolsa, ¿ok? Con lo cual tú también pudieras tener una participación mucho más amplia, ciudadana. Entonces son muchas las opciones y esquemas que tiene de alguna manera el esquema de inversión privada en el petróleo para poder de alguna manera generarle bienestar al país, ¿no? Fíjense que además la industria petrolera en el caso venezolano, cuando tú lo ves a través de la historia, se inicia a través de la inversión privada, porque el Estado en aquel momento, bueno, básicamente el Estado de la primera parte del siglo XX, era un Estado que no tenía el know-how ni la capacidad de administrar precisamente el recurso petrolero. Creo que en ese sentido las exposiciones de Pedro Manuel Arcaya eran, justificando la ley de hidrocarburos al momento, eran bastante preclaras, ¿no? Y creo que de alguna manera es ese know-how que después va creciendo el que le permite dar cierto margen de maniobra a pues el Estado como tal. Y bueno, por supuesto, la correlación no necesariamente genera causalidad, pero
cuando se nacionaliza el petróleo en la década de los 70, empieza también a darse, un proceso de profunda decadencia política en el sistema bipartidista que imperaba. Entonces, y casualmente también en esa misma década, por supuesto, los años no son exactamente los mismos, pero están muy cercanos, también se modifica la ley del Banco Central, ¿ok? Porque antes el Banco Central de Venezuela también tenía participación privada, societaria de la banca, que de alguna manera eran socios, entre comillas, del Banco Central. Se elimina esa disposición y, oh sorpresa, empiezas tú también a tener el camino de inflación de 2 dígitos, digamos, casi que de manera sostenida todos los años. Entonces, a mí al menos me parece que hay una fuerte correlación y una causalidad en ello, y creo que es algo que nosotros como sociedad tenemos que reflexionar profundamente y pensar más desde el punto de vista práctico, qué es lo que nos beneficia a nosotros como sociedad, y no la retórica y el sentido patriotero, porque al final del día es emocionalidad lo que está de por medio. Es el sentirte dueño de algo que al final del día tampoco es tuyo, ¿no? Entonces, porque tú no vas por la calle y te dices, bueno, yo soy dueño de PDVSA o soy dueño del petróleo venezolano. Es un mantra que te han hecho creer que al final del día tampoco pues ha sido lo suficientemente estructurado y entendido. Es un lugar común, propaganda que te hincha el corazón, pero que al final del día es poco efectivo. Y si yo fuera político, o sea, yo tomaría la decisión de buscar soluciones efectivas más allá de soluciones emocionales y retóricas, ¿no? Así mismo, profesor. Bueno, en este momento vamos con los compromisos comerciales y en unos minutos volvemos para hablar sobre el tema económico en Venezuela. Tenemos el gusto de contar con el profesor Andrés Guevara y bueno, adelante con los compromisos comerciales. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pretty woman, na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Buenos días de nuevo, estimados amigos. Estamos hablando sobre el tema económico con el profesor Andrés Guevara. Profesor Guevara,
estábamos hace un momento tocando el tema petrolero. Sin embargo, hay dos conceptos, y además recuerdo una clase que tuve con un profesor que se llama David Morán, experto en energía, que él comentaba que hay dos palabras que han, digamos, destruido o distorsionado la realidad con respecto a la industria, a las industrias venezolanas. Una palabra es estratégica y la otra palabra es básica. Y bajo esto, pues se pretende mantener una visión completamente colectivista, estatista, donde la relación que tiene el Estado con los ciudadanos, pues es muy diferente de otros países, porque en otros países, en Europa, por ejemplo, a través de los impuestos, del aporte individual, pues es el gobierno el que puede mantener sus instituciones. Sin embargo, aquí hay una situación de un Estado impropio, es decir, es el Estado el que le da dádivas a las personas y bueno, las personas tienen que agradecer lo que hace aquellos que están en el Estado. Y hemos visto esa visión que se ha replicado en algunos. Pero sobre esas dos palabras, estratégico y básico, ¿cómo podemos ir hacia adelante con argumentos quizás mucho más sólidos? Usted hablaba de que tenemos que irnos, o sea, poner los pies sobre la tierra. ¿Cómo abandonamos estos términos que no nos están sirviendo y que no van a ser útiles para el futuro? Sí, fíjate una cosa, indudablemente esas coletillas o esas muletillas de básico y estratégico, lo que han querido, bueno, de alguna manera demostrar es que precisamente por esa condición que además es totalmente arbitraria, ¿no? Pues algo debe pertenecer a quienes tienen el poder fáctico de lo que es la administración del gobierno, ¿no? Y no es un detalle menor, o sea, porque a lo mejor no sé, en Alaska es estratégico quien pueda prender, no sé, la calefacción para no congelarse, ¿no? Entonces, bueno, eso debería pertenecer al Estado. La verdad que es bastante discrecional. Yo creo que uno tiene que, totalmente alineado contigo, entender que a ver, la industria del café en la década, en el siglo XIX era una industria básica, entre comillas, porque era tal vez el principal producto de exportación junto con el cacao que tenía el país. Pero todo el mundo estaba claro que quien lo producía eran los hacendados y tú no tenías bueno, por supuesto hay que salvar aquí los conceptos porque puede sonar una simplificación histórica, pero tú no tenías una PDVSA que de alguna manera era la única que centralizaba la producción de café y cacao. Aun y cuando, bueno, la compañía guipuzcoana de alguna manera se encargó en buena parte de su existencia de intentar, pues, precisamente dirigir todo. Pero hay amplia literatura que evidencia que los intercambios comerciales hechos fuera de la compañía guipuzcoana por contrabando, bueno, mal llamado contrabando, eran significativamente importantes para la economía nacional y además fomentaban, y esta es la paradoja, relaciones exteriores con muchos países abiertos hacia Venezuela, ¿no? Entonces, Así es. digamos, o sea, lo digo un poco como ejemplo histórico porque te puede servir un poco de paralelismo también con el caso del petróleo. O sea, hasta qué punto entonces tú puedes hacer ceteris paribus, ¿no? Dejar exactamente lo mismo para el caso petrolero. Me parece absurdo. Ahora, ¿cómo cambiar eso? Bueno, lo primero, yo creo que sí, uno tiene que ser irreverente en el discurso y plantear las cosas como son, ¿no? Y también hay un tema de pedagogía que yo creo que ha venido calando, no es inmediato, pero que cada vez más se profundiza por la vía de los hechos, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser una industria o no? Depende también de qué tipo de comunicación política se lleve a cabo. Nosotros nos cansamos de decir una y otra vez que somos un país petrolero, y lo repetimos hasta machucarlo, pero yo creo que deberíamos revertir esa concepción de hacer política y entender que somos un país de ciudadanos, somos un país de personas que entienden
que son ellas mismas las que tienen que ser artífices del desarrollo de su propia vida. Y ese discurso, lamentablemente, a nivel macro de lo que ha sido el Estado, no ha calado. Y no ha calado, bueno, en las últimas 2 décadas por razones obvias. En las décadas anteriores, yo diría que tal vez en los últimos 10 años empezó de cierta manera a ser desmontado y a fomentar la noción del individuo. Fíjate, Anderson, que lo que tú me dices me recuerda un poco lo que decía Moisés Naím en el documental de Captos e Intentos, ¿no? Porque él decía, mira, yo hice giras por todo el país, precisamente explicando por qué yo no podía estar protegiendo industrias nacionales, ¿no? Y bueno, muchos de los empresarios lo primero que me decían es que yo soy estratégico para la nación. Y usaba precisamente esa muletilla: nosotros somos estratégicos, somos importantes, somos esenciales. Entonces, pareciera que aquí los zapateros son esenciales, los hipódromos son esenciales, los estadios de básquet son esenciales. Entonces, todo el mundo es esencial, Sí, y los ¿no? casinos Entonces, prontamente, sí, seguramente. exacto. Los casinos serán esenciales porque somos el Macao del mundo. Entonces, exactamente. Entonces, todo era esencial, y como todo era esencial y todo era casi que básico, igual que la siderúrgica, entonces no había manera ni forma de que pudiera haber una apertura hacia el mundo exterior. Y lamentablemente eso no es positivo. O sea, una y otra vez la literatura ha sido bastante consistente al respecto. Las sociedades abiertas son las que generan cambios hacia la modernidad. O sea, Japón, cuando era un feudo cerrado, era un país profundamente empobrecido, al igual que China. O sea, lo estamos viendo en distintas latitudes. O sea, lo que hizo Estados Unidos, lo que fue su enorme masa migratoria, ¿no? Y por supuesto, el entender que tenía que comerciar con otras naciones, ¿no? Entonces, hoy Asia es lo que es: los grandes tigres asiáticos, Corea, Singapur, el propio Taiwán, que de alguna manera, bueno, Taiwán y Vietnam, lo pongo ya a remojo porque es una nación que tiene sus particularidades, pero también se han ido abriendo al mundo y lo han hecho, por supuesto. Ahí está el tema de que algunos con mayor o menor grado de libertad política, y hay una discusión muy más funcionales en el caso asiático, que diría que serían Japón y Corea del Sur. Los otros sistemas sí pueden ser más autoritarios. Lo cierto es que todo el mundo ya han venido con un influjo importante de modernidad, ¿no? Entonces, mosca con eso, porque es también un tema discursivo de nosotros. En el fondo somos una sociedad bastante tradicionalista en cuanto a no querer abrirnos a otros mercados, ¿no? Tiene que empezar a cambiar ese chip y entender que tiene que hacerse competitivo y exportar, y también tiene que dar los incentivos para ello, ¿no? O sea, la realidad sea dicha, aquí mucho se dice a nivel gremial a veces que el problema es un tema arancelario. Yo siempre que puedo, pues combato esa opinión, porque aquí creo que no solamente es un tema de los aranceles. Creo que primero tiene que existir libre comercio como premisa fundamental. Creo que el primer tema aquí lo ve uno aguas adentro cuando intenta constituir una compañía, o cuando intenta trabajadores, cuando intenta hacerle frente a una fiscalización. O sea, eso va más allá del tema arancelario. A mí me puedes poner los aranceles, o sea, entre comillas, proteger mi industria, y yo en desacuerdo totalmente con eso, pero la realidad es que tarda no sé cuántos días constituyendo una compañía. Tienes que mirar con un rosario en la boca cuando vienen los fiscales de determinados entes. Entonces, no hay un clima, ¿sabes?, para hacer negocios de manera masificada. Y esa es precisamente la paradoja. Yo por ahí tengo una gráfica que bueno, no te puedo mostrar aquí, pero que básicamente dice que el costo hundido de fiscalidad para hacer negocios en 2 de los principales municipios de Caracas, incluyendo contribuciones para fiscales, etcétera, 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 está cerca del 17%, ¿okay?, de lo que tú facturas. Entonces, si tú lo ves, ese margen es brutal, porque a eso le tienes que agregar además la fiscalidad nacional. Entonces, los márgenes de utilidad que tú necesitas para ser funcional son altísimos, ¿no? O sea, los márgenes de utilidad y de rentabilidad en economías europeas son muy por debajo del 10% usualmente. Entonces, imagínense ustedes qué poco competitivo eres tú cuando te enfrentas a un escenario como ese, ¿ok? O sea, aquí hay temas realmente estructurales
Y los municipios tienen que entender que tienen que hacerse atractivos para generar espacios para constitución de empresas. O sea, nadie te va a querer montar un negocio sabiendo que de antemano que vas a tener que pagar 17% mensual de todos tus ingresos. O sea, si tú facturaras $100,000, 17,000 se te van a ir pagando solamente la estructura municipal digamos, regulatoria básica de lo que tú haces. Entonces, es altísimo, es poco funcional. Y eso lo que lleva es a dos cosas: mayor informalidad, porque ciertamente hay una economía subterránea, y esa economía subterránea mezcla muchos factores. Como yo te decía, si tú, por ejemplo, estás operando desde una LLC en Estados Unidos, pero haciendo negocio en Venezuela, o sea, virtualmente no, es muy difícil que el Estado venezolano pueda ponerle un coto a que los venezolanos puedan constituir sociedades en Estados Unidos, porque dependería de la sociedad, de las regulaciones americanas, la prohibición, ¿no? Entonces, igual que pasa con la banca offshore. O sea, el venezolano no hay manera legal, por más VPNs o bloqueos que hagas de páginas, censura, hay maneras de que de alguna manera tú estructures negocios afuera y funcionen acá. Y eso es paradójico. E insisto que en la paradoja del asunto, porque al final del día estás operando aquí, deberías tributar aquí, pero no lo haces porque estás viviendo un infierno fiscal, estás viviendo un entorno de inseguridad jurídica y al final del día, bueno, no tienes incentivos para desarrollarte acá. Pero volviendo al tema de las industrias básicas, creo que es un tema de pedagogía ciudadana sin lugar a dudas. Excelente, profesor. En el mismo tema económico, pues aquí yo voy a hablar sobre el libro que mencioné, La virtud del egoísmo de Ayn Rand. Hay una parte que me parece muy interesante y dice lo siguiente: tanto en los escritos de los medievalistas como en los de los socialistas, se puede observar el anhelo inconfundible de una sociedad en la cual la existencia le será garantizada automáticamente al hombre, es decir, en la que no tendrá que responsabilizarse por su supervivencia. Esto yo lo concateno con varios discursos que en los últimos días he venido escuchando, porque hay candidatos a las primarias presidenciales que han dicho que en lo que lleguen al poder, pues a los maestros se le va a subir a $2,000 el sueldo. Otros que a los que trabajan en el sector público inmediatamente se les subirá $400 el sueldo. O sea, esto realmente es posible, es real, que una persona cuando llegue al poder con una situación como la que vivimos de crisis aún humanitaria, pueda simplemente por decreto cumplir esta palabra. O solamente estamos en una de las prácticas del populismo que es hacerle o decirle a las personas lo que quieren escuchar. Sí, Anderson, lo que tú mencionas, bajo mi punto de vista, es demagogia pura. Yo te diría que lamentablemente, o sea, hoy tú tienes dos grandes problemas en el caso Venezuela en ese punto en particular, ¿no? O dos grandes desafíos, porque si fueran problemas, bueno, o sea, yo creo que son desafíos. Me gusta hablar más de la palabra desafío, porque yo creo que al final del día uno tiene que tener un sentido aspiracional también de transformar al país, ¿no? Bueno, a veces a mí se me acusa de ser tal vez excesivamente voluntarioso y positivo a veces, pero pienso es que tú tienes que creerte realmente que puedes transformar al país, que puedes tener una sociedad distinta, porque si no, bueno, sabes, no sé qué vas a hacer con tu vida. O sea, yo creo profundamente nuestras posibilidades transformadoras. Ahora, en cuanto a este punto hay dos grandes retos. El primero es el tamaño del Estado, ¿ok? En cuanto al número de empleados públicos, la cifra oficial ronda los 5,500,000. O sea, y por supuesto, aquí hay una larga tela que cortar, porque muchos de estos empleados públicos, entre comillas, también son personas que forman parte de, por ejemplo, la milicia o la reserva. Entonces, bueno, ahí entran los bemoles de qué consideras empleado público y qué no. Pero tomando esta cifra como cierta, estos 5 millones, tú tienes un primer deber que es ver hasta qué punto esa estructura es funcional con el estado actual de cosas, ¿no? Y cuántas personas están de alguna manera siendo ineficientes allí y que pueden ser más eficientes en otros espacios de la vida social venezolana.
Esa es la primera premisa. La segunda es que si tú calculas que el tamaño de la economía venezolana pues puede rondar alrededor de, ¿qué?, de los 50, 60 mil millones de dólares, para tú mantener esos ingresos que menciona la gente, estos candidatos de forma irresponsable y yo diría que hasta, sí, son irresponsables por no decir otra palabra, otro calificativo, eh, tú tendrías que básicamente dedicar una porción significativa del PIB venezolano solo a pagar, de alguna manera, el gasto corriente de lo que implica, ¿cómo se llama? El sueldo de los empleados públicos, lo cual es inviable. Porque uno, estamos hablando que es por encima del 10% del PIB venezolano actual. Entonces ya tú te puedes imaginar que, o sea, imagínense ustedes que de toda tu economía solamente el 10% lo dediques a pagar el salario de los empleados públicos. O sea, sin tener en cuenta el resto de las obligaciones que tiene el Estado. O sea, sin inversión en hospitales, sin inversión en escuelas, sin inversión en vialidad, sin inversión en pensionados, que tampoco lo estamos mencionando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, incluso bajo el orden de cosas actual. Entonces es inviable. Y lo otro es que tú necesitas que eso esté fundamentado en el gasto corriente. ¿Okay? O sea, desde el punto de vista técnico, la nómina de las empresas debiera pagarse con el gasto corriente de lo que son los ingresos de una empresa, bueno, en este caso de un ente. Porque si no lo haces, lamentablemente, tienes que pedir prestado, tienes que endeudarte y eso no es buen consejero. Entonces, creo que es demagógico. Hoy, lamentablemente, el Estado tal vez pudiera pagar un poco más de lo que está pagando, pero un poco más. Pero la realidad es que tienes un país pobre. Y ese es el gran problema de fondo que tienes. Tú tienes que transformar las raíces de lo que es el Estado como tal en este momento. Y eso no se está atacando. O sea, aquí la gente no habla de crear riqueza ni habla de disminuir el tamaño del Estado, sino que hace algo muy preocupante que es, pareciera que es continuar el estado de cosas tal y como están. El otro día creo que había unos trabajadores del sector público reclamando en Fedecámaras que le subieran el sueldo. Y yo decía, bueno, paradójico, porque Fedecámaras no es el patrono del sector público, ¿no? O sea, es el sector privado, el cual por supuesto también tiene oportunidades de mejora en cuanto a lo que son sueldos y salarios, pero que si tú lo comparas porcentualmente y en temas de magnitudes, tiene paquetes que son mucho más atractivos que los del propio sector público. Entonces, el verdadero patrono allí se llama Estado. Y el Estado se ha hecho literalmente la vista a un lado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones laborales. Por una regulación, y esto lo diré hasta la saciedad, que el mismo Estado creó, con el presidente Chávez en vida. De hecho, creo que fue un decreto ley, uno de los últimos decretos leyes emblemáticos que él tuvo antes de fallecer. Entonces, que precisamente y supuestamente le iba a dar mejores derechos a los trabajadores y que en la práctica más bien generó un mercado laboral altamente informalizado, dependiente de bonificaciones, ¿ok? Que además en su mayoría la gente ni siquiera quiere que se pague en la moneda de curso legal en el país. Entonces, todo lo que tú buscabas de alguna manera fortalecer, terminaste destruyéndolo, ¿no? Entre comillas, de nuevo. La gente quiere dólares, la gente recibe bonos cual peón de Hacienda, ¿ok? O sea, lo que pasa es que en vez de recibir una ficha de Hacienda, recibes un sobrecito con dólares, pero eso no te impacta los pasivos, es muy difícil probarlo cuando tú te vas a cualquier autoridad laboral, en fin, estás viviendo un sistema en el cual, lejos de brindarle garantías y certezas a los empleados, le generas mayores incertidumbres y a los empleadores, a los empresarios, le generas pocos incentivos para tener mano de obra, porque definitivamente tú no quieres tener empleados que después no puedas sacar por mal desempeño. La inamovilidad laboral no te permite a ti tener flexibilidad y si tú quieres generar paquetes competitivos, te lo piensas dos veces porque lamentablemente tú no sabes cómo te puede pesar eso al momento de pagar pasivos precisamente por todo el proteccionismo excesivo que ha tenido la ley laboral, ¿no? Totalmente. Y yo creo que ese punto es muy importante. En los mercados abiertos y las sociedades libres, las personas pues, tienen varias opciones para trabajar
y no necesariamente están encadenadas a una empresa donde afecta la economía en general. Al empresario porque no puede buscar a alguien que se ajuste a las necesidades para ser más productivo e incluso si es más productivo crearía muchas más fuentes de trabajo y esa persona pues también yo creo que a nivel psicológico se encuentra afectada porque está en un lugar donde no puede superarse, donde no puede aspirar a más. Entonces Sí, yo creo que es muy importante ese tema que usted nos está comentando, profesor. Mire, ya nos quedan unos 3 minutos. ¿Nos quedan cuándo? Me está diciendo no sé. controles que nos quedan 5 minutos aproximadamente redondeando. Ah, Profesor, bueno. mire, actualmente hay un gran debate. Sabe que estaba por asuntos personales en el estado Mérida, en una muy buena visita. Sin embargo, las personas, y lo escuché como 3 veces en algunas reuniones y actividades de allí, están muy temerosas de la inteligencia artificial. Yo lo que les comentaba era que, a ver, toda la innovación pues termina adaptándose para mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces ellos decían que no, que le pueden quitar el trabajo. Y yo dije, bueno, pero eso quizás se dijo de la computadora. Y hoy casi que es imprescindible un ordenador para facilitarnos la vida. ¿Cuál es su visión sobre la aplicación de la inteligencia artificial? ¿Cree que es un mal que hay que frenar, que los estados tienen que limitar? ¿O hay que darle más bien rienda suelta para ver cómo nos facilita la vida y las personas se especializan sobre la inteligencia artificial y quizás hasta puedan ahorrarse tiempo? Y eso lo concateno con una experiencia personal. Y es que gracias a ChatGPT, entiendo a ver, se usa en uno de los trabajos que yo tengo y nos ha reducido el tiempo evaluando, por ejemplo, a nivel de edición, muchísimo. ¿Cuál es su opinión sobre la inteligencia artificial y cómo puede servir a la economía y a los trabajos? Sí, la pregunta es pertinente también, te voy a explicar. Primero, no solamente el miedo que tú mencionas se dio con las computadoras o los ordenadores. Yo recuerdo que Milton Friedman en algún punto hablaba de que cuando llegó la industria de los automóviles, todo lo que era la industria del transporte, bueno, hay varios casos, ¿no? Pero el primero era la gente de los caballos, ¿no? Que decía, bueno, las carretas de caballos van a pasar a desuso y yo me voy a quedar sin empleo, ¿no? Entonces, porque bueno, el carro iba a cumplir esa función. Lo mismo pasaba con los automóviles o los camiones de carga y la industria ferroviaria. La industria ferroviaria, de alguna manera, los trenes sentían que había una amenaza en los camiones de carga, que bueno, iban a circular por el asfalto y iban a quitarle pérdida al mercado. La realidad es que han estado conviviendo bueno, paradójicamente muchas tecnologías que incluso entran en desuso después vuelven otra vez. Por ejemplo, ahorita los discos de acetato están teniendo una nueva llegada, más por un tema, no sé si es de reivindicación de lo vintage o qué, pero bueno, son cosas que me ponen a reflexionar, porque tú dirías, bueno, porque yo voy a querer utilizar un disco de pasta con aguja cuando yo puedo escuchar las cosas por Spotify o por YouTube. Lo que quiero decir con esto es que la innovación forma parte de la naturaleza humana y uno tiene que, evidentemente, en toda innovación hay un proceso de tanteo. Okay. O sea, la gente pensaba que el Internet iba a ser el diablo del mundo y hoy creo que gracias a eso tú y yo estamos hablando y estamos agregándole, espero yo, valor a tus oyentes. Entonces, las innovaciones tienen procesos que de alguna manera desarrollan líneas preliminares. El tema con la inteligencia artificial es que al nivel en el cual lo estamos utilizando ahora, es muy pronto para saber cuál va a ser el impacto total que puede tener. ¿Okay? Tú ya estás hablando de temas bueno, ayuda de oficina, me imagino que yo sé algunas aplicaciones, por ejemplo, en el ámbito médico y de salud que la están empleando. Sé también, bueno, el caso de Duolingo, el test que ellos tienen que le hace frente a la competencia, entre comillas, del IELTS y del TOEFL, utiliza inteligencia artificial también para poder distinguir la prueba. Entonces, también en materia académica se está utilizando, creo que de forma constructiva. Entonces, tú tienes distintos espacios de la sociedad en los cuales
tú sabes que puede haber una utilidad importante. Entonces, yo soy proclive a pensar que tú tienes que, antes de ponerte a regular como un loco, o sea, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, tienes que realmente medir el impacto que eso va a tener y después en función de eso, ver qué tipo de regulación se da. Eso sí, que sea una regulación que como todo fomente la libertad y no la dañe, ¿no? Porque al final del día no es el instrumento, es cómo la persona usa el instrumento, ¿no? Tú te tomas un acetaminofén y te quita el dolor de cabeza. Te tomas 6 acetaminofén y te puedes morir. Los cuchillos están hechos para cortar verduras, para comer. Pero bueno, una persona puede utilizarlo como un arma punzopenetrante y te perfora el hígado y te mueres, ¿no? Entonces, no es el instrumento, es la forma en la que se utiliza. Y hoy estamos en una etapa de descubrimiento. Entonces, responsablemente creo que regular a priori, sin saber realmente cuál es el potencial, sería peligroso porque también estás de alguna manera dándole un toque de ruptura a la innovación del ser humano y tienes que ser más bien cuidadoso al momento de establecer una regulación y pensar bien cómo se desarrolla en sociedad. Y luego dar la reflexión de qué tipo de regulación vas a hacer. Algo parecido pasó con redes sociales y creo que fue una discusión sana en ese sentido, ¿no? O sea, primero ve hasta dónde llegan y después, bueno, te pones a ver qué tipo de regulación puedes dar y cómo eso también va a afectar la libertad individual, Así ¿no? es, profesor, Entonces, así es. eso es lo que yo pienso. Muchísimas gracias, profesor Andrés Guevara, por todo su conocimiento, por su tiempo. Fue un programa muy enriquecedor y la invitación es para que nos escuchemos en una próxima oportunidad. Que tengan buenos días y hasta pronto. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Puedes seguirnos